Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México discutirán el proyecto entregado por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y de él saldrá la primera constitución del siglo XXI, que es la primera constitución de la Ciudad de México. ¿Necesita esta gran metrópoli de una constitución? Sí se merece la constitución la Ciudad de México, sin duda. Merecemos llamarnos ciudad como tal. Merecemos ser reconocidos como una entidad federativa a partir de ella, desde la reforma lo somos, y merecemos un marco normativo que sea constitucional, que no viole la Constitución Federal. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? Yo siempre estoy de acuerdo con la revocación de mandato. Yo creo que es una figura legítima, es una figura que obliga al gobernante a rendir cuentas y a presentarse frente a los gobernados y a decir, esto estoy haciendo, ¿estás de acuerdo o no? Yo creo que tiene que darse en un marco legal y normativo, porque tampoco queremos que se despierte un día un gobernante y diga, renuncio y me voy, ¿no? Sería un caos. Pero tiene que haber, sí, la posibilidad de que los ciudadanos digan, no estás funcionando, next, ¿no? El que sigue. O sea, no podemos quedarnos con alguien que no funciona durante 6 años, es muy delicado. Que vamos proponiéndola a todos los niveles, ¿no? Vamos proponiéndola a todos los niveles, no solo es el jefe de gobierno. Para mí sería a todos los niveles. Si la revocación de mandato fuera a los 3 años, lo prudente sería convocar elecciones interinas. Si fuera los últimos 2 años o el último año, probablemente habría que nombrar a alguien del partido de la persona que estaba ahí para que siga teniendo legitimidad. Es unos problemas que vamos a tener que resolver en la Constitución. Si la revocación de mandato va a ser por mandato constitucional a los 3 años, o si la puede solicitar cierto grupo o cierto porcentaje de electores diciendo no estás funcionando jefe de gobierno, quiero la revocación de mandato. Esto sucede en sistemas parlamentarios de manera constante y permanente. En el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se establece claramente que se debe combatir la corrupción. Es por ello que la Ciudad de México contará con su propio sistema. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus atribuciones? En materia de corrupción e impunidad, quiero proponer y buscar la posibilidad de que los habitantes, los ciudadanos comunes, puedan acceder a procesos judiciales como pudiera ser el amparo en casos de actos de corrupción, y que esta garantía en el servicio público y en el uso de los recursos públicos obligue a las autoridades que fiscalicen a los servidores públicos a actuar. Está obligado, y si no lo hace, yo, tú o cualquier ciudadano que paga sus impuestos y vive en esta ciudad, puede decirle, estás obligado, actúa, ampárame y oblígalo a actuar. Tenemos que hacer que se regresen los recursos obtenidos de un acto de corrupción con una sanción económica mayor para que les duela en donde duele, que es en el bolsillo, que se vayan a la cárcel. Temas de adopción y de reproducción asistida, por ejemplo, están establecidos en el artículo 10 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes y de las fracciones parlamentarias? El aborto ha existido históricamente, nos guste o no. Las mujeres van y se abortan. Puede estar regulado o no regulado. Si no está regulado, estas mujeres que tienen abortos clandestinos sufrirán de enfermedades, esterilidad posteriormente, algunas hasta llegan a morir. Entonces, la sociedad, que esa es la función del derecho, reconoce un hecho que está pasando en su sociedad y lo convierte en derecho y lo regula. Yo no estoy a favor del aborto como tal. Creo que una mujer tiene derecho de decidir, pero antes de abortar habría que educar para que las mujeres pues no quedaran indeseablemente embarazadas, ¿no?
tenemos que tener claridad en qué derechos es a los que se obliga la autoridad, el Poder Judicial, los órganos autónomos, el Poder Legislativo, a qué se obligan como poderes y cómo lo hacen. Cómo están ordenados para hacerlo. Y en esta parte de cómo están ordenados, vamos obligando a la educación, vamos obligando a los recursos que tienen que estar dirigidos a la educación. La materia de educación es concurrente, se regula en la federación y se regula en la ciudad. El tema de educación es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México se propone una educación preferentemente de tiempo completo, con alimentación sana y además con escuelas que tengan espacios dignos y seguros para los niños de la Ciudad de México. Cuando te hablo de educación, te estoy hablando de cultura. O sea, yo no entiendo la educación sin la cultura, de ninguna manera. Para mí la educación no es ir a la escuela y aprender a sumar, de ninguna manera. Para mí la educación es los museos que hay en la ciudad, es el teatro, es la cultura, es el cine, ¿sí? Es lo que somos, básicamente eso somos. A nivel constitucional no podemos establecer que tiene que haber apoyos, incentivos para los artistas de teatro, porque como una constitución tendría que ser un instrumento que tendría una vigencia mucho más larga que una ley y un reglamento, lo que tenemos que poner es una base, un piso presupuestal para estas materias. O sea, cuando te hablo de no le pueden bajar el presupuesto a la educación, te estoy hablando que no se lo pueden bajar a la universidad, pero no se lo pueden bajar al cine, pero no se lo pueden bajar a los museos, pero no se lo pueden bajar a la cultura, que es en donde primero le pegan. Yo diría que los ejes de crecimiento de la ciudad y del país están en educación, o sea, el combate a la corrupción está en la educación, el combate a la delincuencia está en la educación y el combate a la pobreza está en la educación. Las demarcaciones de la Ciudad de México sufrirán cambios. ¿Qué opinan los diputados constituyentes acerca del nuevo modelo de alcaldía? Hay demandas justas por quienes han sido delegados, de que las alcaldías tienen muy acotadas sus facultades. La Constitución en el 122 siguió dejando muy acotadas las facultades de los alcaldes. Realmente no les da la facultad de un municipio como tal, ni de un alcalde, no les da ni siquiera el mando de la policía. Que no sé si estaría yo de acuerdo en las condiciones actuales en darles el mando de la policía a los alcaldes. Ya vemos lo que ha pasado en diversos municipios de este país. No sé si estoy del todo de acuerdo con el cabildo. No te lo puedo decir, creo que estamos duplicando funciones, porque entonces le dejan el cabildo, pero también le dejan a toda la estructura que hoy tiene la delegación. No sé si estamos multiplicando la corrupción, es uno de los temas que me preocupa, ¿no? Entonces vamos a tener más filtros para llegar al presidente municipal o al jefe del ayuntamiento. Vamos a tener que ser muy inteligentes en cómo planteemos la función del ayuntamiento y cómo dejamos claras sus facultades y sus obligaciones. Porque el primer contacto con el ciudadano está en el ayuntamiento. O sea, quien más afecta tu vida diaria es tu ayuntamiento. Si recogen tu basura, si está bachada tu calle, si pasa el policía, que no está bajo su estricto orden a nivel, digamos, por estatuto de gobierno, pero sí le reporta y sí tiene que ver con el jefe del ayuntamiento. Entonces, puede ser muy bueno si logramos dejar en claras sus facultades y la forma en que la hagamos exigible. Con el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Chilangos, pues, hay cosas que no hay que cambiar. Ser chilangos está bien. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.